Muchachos, buenas tardes. Hoy vamos a ver la ley del seno, entonces vamos a ver. Miren muchachos, la ley del seno o la ley del seno y la ley del coseno se utiliza en los triángulos oblicuángulos. ¿Cuáles son los triángulos oblicuángulos? Aquellos triángulos que no tienen un ángulo de 90 grados. A diferencia del anterior triángulo y tema que vimos, que eran los triángulos rectángulos que tenían ángulo de 90 grados. En este caso no tenemos ángulos de 90 grados. Para ese tipo de triángulos utilizamos la ley del seno y del coseno. Hoy vamos a ver la ley del seno. Entonces, recordemos, vamos a dibujar un triangulito, ¿sí? En el triangulito, recordemos que este sería el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Los lados de los triángulos se definen de acuerdo a la ubicación de sus ángulos. Entonces, si este ángulo es A, su lado opuesto se va a llamar de la misma manera, pero lo escribimos en minúscula. Este sería B y este sería C. ¿Listo? Entonces, resulta que para los triángulos oblicuángulos tienen 4 casos particulares. Dentro de los 4 casos particulares, 2 de ellos se solucionan con la ley del seno. ¿Cuáles son y cómo reconocerlos? El primer caso, el caso número 1, en el caso número 1 se conocen dos ángulos y un lado. Ese es el caso número 1. Entonces, conocemos dos ángulos. Digamos que conocemos el ángulo A y el ángulo C. Y conocemos cualquier lado. O sea, podemos conocer dos ángulos y cualquier lado. Podría conocer el lado A, podría conocer el lado B, el lado C. El que quieran. En este caso, este triángulo pertenecería al primer caso. En el caso número 2, ¿qué particularidad hay en el caso número 2? En el caso número 2 conocemos dos lados y un ángulo. Es lo que conocemos. Pero aquí sí tiene que tener de pronto un orden específico y hay que tener cuidado con eso. Entonces acá, veamos. Si yo conozco dos lados cualquiera, el ángulo que yo conozca debe ser opuesto a uno de los lados que yo conozco. Es decir, en este triángulo podría ser, su ángulo opuesto podría ser C o su ángulo opuesto podría ser B. Debería conocer o el C o el B, cualquiera de los dos. Ese sería el del caso número 2. ¿Listo? Entonces, estos dos casos, solo cuando hay estos dos casos se utiliza la ley del seno. Entonces, en este momento vamos a resolver un ejercicio del caso 1 y un ejercicio del caso 2. Veamos cómo quedarían las soluciones. Entonces, recordemos, para poder hacer eso, primero debemos también enunciar la ley del seno. ¿Qué dice la ley del seno? Que su lado es proporcional al seno de su ángulo, ¿sí? Entonces, esto es lo que denuncia la ley del seno, que su lado es proporcional a el seno de su ángulo. Entonces, esta es la famosa ley del seno. Entonces, para tenerla en cuenta, ahorita en las soluciones de todos los ejercicios que vamos a hacer. ¿Listo? Allá en la guía que les envié, pues ya está escrita la ley del seno, pero acá se la recuerdo nuevamente. Ahora, vamos a hacer un ejemplito bien sencillito para ilustrarles a ustedes la solución de estos ángulos. ¿Listo? Entonces, recordemos que este sería A y este sería B. Digamos que este vale 100, este vale 30 y este valdría 10. ¿Listo? Entonces ahí tenemos, miren, observemos lo siguiente. En este triángulo es del caso número 1. El caso 1. Conocemos dos ángulos y un lado. Dos ángulos y un lado. Entonces acá es muy sencillo. Cuando estamos en el caso número 1, este tercer ángulo se conoce de inmediato. Recordemos que la suma de los tres ángulos internos debe dar 180 grados. Si ya aquí estos dos ya me suman 130, pues ustedes ya en su mente calcularían que este les va a sumar 50 grados. Entonces ya encontramos el ángulo. Y recuerden que solucionar un triángulo significa conocer sus tres lados y conocer sus tres lados y conocer sus tres ángulos. Aquí ya conocemos los tres ángulos y uno de sus lados. El ejercicio consiste en hallar el valor de sus otros dos lados. Entonces, veamos cómo se realiza. Para poder iniciar a hacer esta solución debemos plantear primero la ley del seno y cómo se utiliza eso. Entonces,
verificamos en el triángulo cuál componente está completa. Componente me refiero a tanto su lado como su ángulo. Si ustedes revisan acá en este triángulo, la única que está completa es la componente B, porque conozco su ángulo y conozco su lado. Entonces ese es el primer paso del planteamiento, es decir, conozco este pedacito, conozco su lado y conozco su ángulo. Entonces vamos a colocar esa partecita, seno B sobre seno de B, ¿listo? Y al frente de él, ¿quién voy a colocar? Voy a colocar al que yo quiero hallar. En este caso digamos que vamos a hallar A, entonces sería A sobre seno de A. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso simplemente es reemplazar. ¿Cuánto vale B? B valdría 10 sobre seno de B, y B vale 50. ¿Cuánto vale A? A es lo que vamos a hallar. Veamos que no conocemos nada. ¿Y cuánto valdría el ángulo A? El ángulo A valdría 30. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, este es mi valor desconocido, ¿sí? Cuando yo tengo en una ecuación un valor desconocido, debo despejarlo o dejarlo solo. En este caso, para dejarlo solo, debo quitar este seno de 30. Este seno de 30 está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Va a quedar de la siguiente manera. Entonces, si este estaba arriba, este va a pasar a multiplicar. Va a quedar 10 por el seno de 30. Este de acá que subió a multiplicar sobre lo que estaba abajo. ¿Quién estaba abajo? Seno de 50. Y eso es igual a A. Ahora, con ayuda de la calculadora vamos a hallar los valores. Seno de 30. Ustedes utilizan la calculadora y les va a dar 0,5. Seno de 50. Entonces, con ayuda de la calculadora, ustedes la utilizan y les va a dar 0,76. ¿Ya? Realizamos el producto. 10 por 0,5 les va a dar 5 sobre 0,76. Este es igual a A. Acá ya lo tenemos resuelto. Acá lo que nos resta por hacer es hacer la división. ¿Cuánto daría la división de estos dos? 6,57. Ahí lo van verificando ustedes con ayuda de la calculadora. ¿Qué quiere decir? A vale 6,57. Ya calculamos el valor de A. ¿Qué nos resta por hacer? Nos resta por hacer calcular el valor de B. Entonces vamos a realizar otra vez este procedimiento. Entonces vamos a ver cómo se hace. Tenemos que volver a realizar el procedimiento que acabamos de hacer, pero ahora con el ángulo y con el valor, los valores de C, para poder hallar el valor. Entonces mire, planteamiento inicial. ¿Por qué utilizamos B? Porque era la partecita que estaba completa, tanto el ángulo como su lado. Entonces ahora tenemos que hallar C. Entonces al hallar C, pues le colocamos acá C sobre seno de C. ¿Ya? Ahora reemplacemos nuevamente. B vale 10. El ángulo de B vale 50. C es el que vamos a hallar. Y acá el ángulo C valdría 100. Nuevamente, volvimos a lo que hicimos en el ejercicio, en el procedimiento anterior. Debemos despejar C. Entonces este seno de 100 está dividiendo, va a pasar a este lado A. Multiplicar. Quedaría 10 por seno de 100 sobre el seno de 50. Igual a C. ¿Cuánto daría, otra vez con ayuda de la calculadora, el seno de 100? Daría 0,93. Ya sabemos que el seno de 50, ¿cuánto nos da? 0,76. ¿Listo? Entonces acá, al multiplicar 10 por 0,93 nos va a dar 9,3. Bueno, esto es igual a C, ¿no? Dividido en 0,76. Esto es igual a C. Acá ya encontramos los valores. ¿Qué nos resta por hacer? Realizar la división. Al realizar la división, creo que este es 0,98. Aquí lo arreglamos. Al realizar la división, ¿cuánto nos va a dar? 12,89. Es decir, que el valor de C es 12,89. Muchachos, ya conocemos los tres ángulos. Conocemos este de acá que es 12,89 y este de acá que su valor es 6, el valor de A es 6,57. Ya encontramos tres lados, tres ángulos. De esa manera se resuelve el primer caso de la ley del seno. ¿Listo, muchachos? Entonces, continuamos con el otro video, por favor.
Listo.